Mucho antes de la llegada del Islam, el cristianismo y el budismo, los pueblos túrquicos y los mongoles tenían su propia fe, la cual es difícil de comparar con algo familiar para nosotros. Esta fe no nació en templos ni en ciudades, sino en la vida de los nómadas, entre el viento, la tierra y el cielo bajo el cual pasaban toda su vida. Esta fe más tarde recibió el nombre de tengrianismo. En su centro siempre estuvo Tengri, el cielo azul eterno, del cual, según creían los nómadas, dependía el destino de cada persona y de cada gobernante. Pero el tengrianismo no es solo el cielo, son los espíritus de la naturaleza, la veneración de los antepasados, el respeto por los caballos, la tierra y el fuego. Es un intento de explicar el mundo, donde todo está interconectado y donde la persona es responsable de la armonía a su alrededor. Muchos consideran estas creencias primitivas, pero eso no es así en absoluto. ¡Saludos! Estás en el canal Amazing History y hoy vamos a analizar cómo era esta antigua fe y por qué influyó tanto en los túrquicos y los mongoles. Y cómo Tengri se convirtió en ese mismo cielo bajo el cual crecieron estados enteros y los más grandes conquistadores de Eurasia. Antes de comenzar, como es tradición, agradezco a nuestros espectadores y patrocinadores por apoyar el canal. И возможность создавать. Bueno, ahora vamos al tema del episodio. Empezamos. Cuando empezamos a investigar sobre el tengrianismo, el principal problema con el que te enfrentas es la falta de fuentes. Después de todo, los nómadas no tenían la costumbre de escribir sus mitos y creencias. Todo esto se transmitía de manera oral de los mayores a los más jóvenes, de los chamanes a sus aprendices, a través de canciones y rituales. Por eso, todo lo que sabemos hoy es una combinación de arqueología, inscripciones túrquicas posteriores y descripciones de civilizaciones vecinas, y, por decirlo suavemente, На степняков со своей колокольни. los cronistas chinos, los historiadores persas y los viajeros europeos solo veían una parte del panorama y la interpretaban a su manera. Debido a esa percepción, durante mucho tiempo el tengrianismo fue considerado una variedad del chamanismo, como si toda la vida espiritual dependiera únicamente de los chamanes. Pero los hallazgos de Kazajistán y Siberia demuestran lo contrario. Los rituales también los realizaban los miembros comunes del clan, y los chamanes eran más bien especialistas a quienes se acudía en casos especiales, ya fuera para adivinación, enfermedad o para tomar una decisión importante. Pero a pesar de la falta de fuentes directas, se puede sacar una conclusión fundamental. Los primeros pueblos túrquicos y mongoles realmente tenían un sistema común de creencias sobre el mundo, donde la deidad principal era el cielo, Tengri, y la vida humana se entendía como parte de un gran orden natural. Precisamente a partir de estos testimonios dispersos es que hoy reconstruimos el panorama de en qué creían los pueblos de la estepa antes de la llegada de las religiones mundiales. Los pueblos túrquicos y los mongoles tenían una idea clara del mundo y de cómo estaba organizado. Como ya mencioné, en el centro mismo de esta cosmovisión estaba Tengri, el cielo azul eterno. No era un dios con una biografía concreta, sino una fuerza que controla el orden de las cosas. Porque para los nómadas, el cielo no es solo el espacio sobre sus cabezas, sino que da vida, suerte, poder y victoria. Si el Khan gobernaba con justicia, eso significaba que Tengri lo apoyaba, pero si el estado empezaba a desmoronarse, la explicación era simple: el cielo le había dado la espalda. Junto a Tengri había otras fuerzas. La más conocida de ellas era Umay, la protectora de los niños, la familia y lo femenino. En las versiones mongolas, a menudo la llaman la Madre Tierra. Se la asociaba con la fertilidad, la protección de la familia y la continuación del linaje. Además de ellos, existían los espíritus de los elementos. Por ejemplo, el espíritu del fuego era considerado el guardián del hogar, los espíritus del agua de los ríos, los espíritus de las montañas y los bosques. Bueno, eso es bastante claro. También había espíritus guardianes de lugares que no debían ser perturbados sin necesidad. Para los nómadas, el mundo estaba habitado no solo por personas, sino también por muchas entidades invisibles. El hombre vivía entre ellos, y era importante mantener la armonía. Si ofendías a la naturaleza, te enfermabas o tenías mala suerte, si realizabas el ritual correctamente, el camino para tu clan se abría. Los caballos ocupaban un lugar especial. No eran solo un medio de transporte, sino parte del mundo espiritual. El dueño del caballo era responsable de su bienestar, y el caballo, a su vez, se consideraba capaz de llevar la oración al cielo. Por eso, los sacrificios de caballos se encuentran en casi todas las tumbas de los antiguos turcos. Es importante tener en cuenta que el tengrianismo no era un sistema rígido y unificado. En diferentes regiones existían sus propias variantes y dioses supremos locales.
Por ejemplo, entre los pueblos túrquicos de Altai y del sur de Siberia aparece la figura de Ulgen, una deidad luminosa, el creador que vive en los cielos superiores. Se le veneraba como el creador del orden y el protector del bien. Él no reemplazaba a Tengri, sino que existía dentro de las tradiciones locales que se desarrollaban aparte de los imperios de las estepas. Estas diferencias regionales muestran que la fe de los turcos y los mongoles era muy viva y flexible. Los turcos y los mongoles no tenían un conjunto único de mitos, como los griegos o los escandinavos. Las historias se transmitían dentro de los clanes y tribus, por eso las versiones eran diferentes, pero los temas eran comunes. Y una de las más importantes es el origen del pueblo a partir de un animal sagrado. La leyenda turca más famosa es sobre la loba Asena. En ella se cuenta sobre un niño, el único sobreviviente después de la derrota de su clan. Una loba lo encuentra, lo cuida, y de su unión nacen los antepasados de las futuras tribus turcas. Para los antiguos turcos, esta historia no era solo un cuento. El lobo simbolizaba la fuerza, la astucia y la capacidad de sobrevivir. En general, todas esas cualidades que se valoraban en la estepa. Y descender de la loba explicaba por qué la familia gobernante tenía derecho al poder. Entre los mongoles existe un motivo similar, el lobo azul y la cierva, de los cuales, según la leyenda secreta, desciende la familia de Genghis Khan. Estas imágenes hacían que el poder del Khan no solo fuera político, sino también sagrado. Después de todo, el gobernante es descendiente de seres relacionados con el cielo y la naturaleza. Además de los lobos, otros animales también ocupaban un lugar clave. Para los turcos y los mongoles, cada especie tenía su propio свой образ и характер. Например, El caballo simbolizaba la suerte y era un guía en el mundo de los espíritus. El ciervo representa la pureza y la nobleza, el águila es la fuerza celestial, y el oso y el leopardo de las nieves son los guardianes de la tierra y del linaje. Estos animales aparecían en emblemas de clan, estandartes, adornos y armas. No eran solo tótems, sino un recordatorio de la conexión del hombre con el mundo que lo rodea, donde cada ser tenía un espíritu y podía ayudar o dañar. El culto a los antepasados ocupaba un lugar especial. Cada clan tenía sus propias historias sagradas relacionadas con antepasados reales, grandes guerreros, chamanes o canes. Se les representaba, se les recordaba en las festividades y se les ofrecían ofrendas. Los antepasados eran considerados intermediarios entre las personas y el cielo, y su apoyo en momentos difíciles era tan importante como el apoyo de los espíritus. Sobre en qué creían los primeros pueblos túrquicos lo sabemos no solo por los mitos, sino también por las inscripciones en piedra. En el siglo VIII, en el valle de Orjón, aparecieron inscripciones talladas por los gobernantes del segundo Kaganato túrquico. Estos son los primeros textos importantes en lengua túrquica antigua, y en ellos se ve sorprendentemente claro el papel que jugaba el tengrianismo en la política. El gobernante Bilge Kaghan cuenta sobre sus victorias, derrotas y cómo restauró el Estado. Pero lo principal es que él constantemente enfatiza, todo lo que hizo fue posible solo por la voluntad de Tengri. Es decir, para él Tengri no es solo un cielo abstracto, sino una fuerza que nombra y destituye gobernantes. En las inscripciones aparecen fórmulas como Tengri me elevó, Tengri me concedió la victoria, cuando Tengri lo quiso, el pueblo se levantó de nuevo. Para los pueblos túrquicos, esto no era solo poesía, era una realidad política. El Khan no era simplemente el líder del clan, sino una persona que había recibido el apoyo del cielo. Si pierde el apoyo de Tengri, también pierde el Estado. Por eso, el resultado de cualquier evento, desde una guerra hasta una rebelión, se explicaba no solo por causas humanas, sino también por cómo el cielo veía lo que estaba sucediendo. Y no es casualidad que los gobernantes de otros estados túrquicos, Uigure, Karluki, Kimaki, incluían en sus títulos alusiones a su vínculo con el cielo. Eran conocidos títulos como Tengri Kaghan o Tengri Irik, que se pueden traducir como gobernante celestial o príncipe designado por el cielo. Además de la ideología estatal, la arqueología también muestra el aspecto religioso cotidiano. En los entierros se encuentran amuletos, mini ídolos y objetos para rituales domésticos. Todo esto indica que las costumbres tengrianas formaban parte de la vida cotidiana. La gente recurría a los espíritus de los antepasados, pedía protección en el camino, agradecía al cielo por la lluvia o por una caza exitosa. Cuando en el siglo XIII el imperio mongol se expandía rápidamente por Eurasia, el tengrianismo se convirtió en algo más que solo la religión tradicional de los nómadas. Chingis Khan y su entorno la convirtieron en una idea universal que explicaba por qué los mongoles tenían derecho a someter a la mitad del mundo. En el fondo seguía existiendo una creencia simple: Tengri da el poder y lo quita.
Pero ahora esto se aplicaba no solo a los asuntos internos del clan o la tribu, sino a toda la ecúmene. Si el Khan vence, significa que el cielo quiere que él gobierne sobre todo cuanto hay bajo el cielo. Si los reinos que resisten caen uno tras otro, significa que van en contra de la voluntad de Tengri. En las crónicas mongolas, esta idea se expresa de manera muy directa. Chingis Khan no es solo un gobernante fuerte. Él es aquel a quien eligió el cielo y a quien le abre el camino desde China hasta Europa. Además, los gobernantes mongoles utilizaban activamente la retórica tengriana en la diplomacia. Se conservan cartas de Guyuk y Hulagu a los reyes europeos y al Papa, donde los mongoles llaman directamente a Tengri el único soberano de Europa. Exigen sumisión por voluntad del cielo. También es interesante que el tengrianismo en la época del imperio se volvió muy tolerante. Los mongoles no exigían a los pueblos conquistados que cambiaran su fe. Lo principal era que reconocieran la autoridad del Khan, otorgada por Tengri. Por eso, dentro del enorme imperio convivían cristianos, musulmanes, budistas y tengrianos. Al mismo tiempo, la propia ideología se adaptaba de manera flexible a las tradiciones locales. En China, los gobernantes mongoles combinaban fácilmente las ideas de Tengri con la imagen budista del gobernante universal Chakrabartin. Y algunas dinastías turco-mongolas incluso combinaban rituales chamánicos con prácticas islámicas o cristianas. Como resultado, el tengrianismo en el siglo XIII se convirtió en una religión imperial, aunque formalmente los mongoles no se la imponían a nadie. Para los siglos XIII y XIV, el mundo de los turcos y mongoles comenzó a cambiar rápidamente. El tengrianismo empezó a ser desplazado por otras religiones, pero esta transición ocurrió de manera gradual y de forma diferente en cada región. Entre los turcos, la aproximación al Islam se dio paso a paso. Primero, los comerciantes y la nobleza militar aceptaron el Islam. Después, lo hicieron alianzas tribales enteras. El Islam ofrecía nuevos lazos políticos, nuevas leyes, acceso a la educación y a la cultura escrita. Poco a poco se fue convirtiendo en parte de la vida estatal. Y cuando los gobernantes se convertían al Islam, los simples nómadas seguían su ejemplo. Sin embargo, las antiguas costumbres no desaparecían de inmediato. Muchos turcos conservaron durante mucho tiempo los rituales relacionados con los antepasados, el fuego y los espíritus de los lugares. Simplemente coexistían junto con la nueva religión. Entre los mongoles, el camino fue diferente. Aquí, el budismo tibetano tuvo una mayor influencia. Resultó ser flexible y pudo apropiarse de las tradiciones locales sin romperlas. Los maestros budistas reconocían la existencia de los espíritus en la estepa y los incluían en su cosmología, convirtiéndolos en protectores de la enseñanza. Esto hacía que la transición fuera más natural. Cuando Altan Khan estableció una alianza con el tercer Dalai Lama, el budismo se convirtió en un pilar importante del poder y las prácticas chamánicas pasaron gradualmente a un segundo plano. Al final, el tengrianismo empezó a ceder ante las religiones mundiales no porque hubiera perdido, sino porque el mundo a su alrededor cambió. Los nuevos estados necesitaban escritura, leyes y una ideología unificada, cosas que ofrecían el Islam y el budismo. El estilo de vida nómada también empezó a cambiar, y junto con él cambiaba la cultura espiritual. Pero incluso cuando el tengrianismo desapareció como una fe independiente, sus elementos seguían vivos. La veneración de los antepasados, el respeto por la naturaleza, la creencia en los espíritus de los lugares y los rituales relacionados con el fuego y el agua continuaron existiendo en la vida cotidiana de las personas durante muchos siglos más. Y en algunos lugares hasta nuestros días. En el norte, entre los altayanos, jacasios, tubinos, Saka y otros pueblos de Siberia, las creencias relacionadas con el tengrianismo se conservaron sorprendentemente durante mucho tiempo. La gente seguía comunicándose con los espíritus del lugar, haciendo ofrendas al fuego, venerando a los antepasados y buscando ayuda de los chamanes. Estas prácticas a menudo se describían como chamanismo, pero en esencia eran una continuación de ese antiguo sistema espiritual, donde la persona vive en un mundo lleno de fuerzas y entidades con las que es necesario mantener la armonía. Cuando el Imperio ruso y luego la Unión Soviética intentaron reemplazar las creencias locales con nuevas ideologías, lograron mucho, pero no todo. En el siglo XX, los rituales chamánicos eran perseguidos, los lugares sagrados destruidos y las tradiciones declaradas supersticiones. Sin embargo, fue imposible destruirlas por completo. La gente seguía practicando los rituales en secreto, los transmitía en sus familias y los guardaba como parte de su identidad. Después de la disolución de la URSS, el interés por el tengrianismo volvió a crecer. Para algunos pueblos, esto se convirtió en una forma de recordar su propio pasado. Para otros, en un intento de encontrar una espiritualidad que no estuviera relacionada ni con las grandes religiones ni con la herencia soviética.
Aparecieron movimientos sociales, proyectos artísticos y grupos musicales que utilizaban motivos antiguos. El tengrianismo ya no es una religión completa, pero es difícil exagerar su influencia. Formó el carácter de los pueblos de las estepas, determinó cómo ven el poder, la tierra, el cielo y a sí mismos. Entender el tengrianismo significa comprender mejor la historia de los pueblos túrquicos y los mongoles, entender por qué construyeron sus estados de la manera en que lo hicieron, por qué valoraban tanto la libertad, el linaje y el honor, y por qué todavía en sus culturas permanece la sensación de ese enorme mundo abierto, sobre el cual siempre estuvo el cielo de Tengri observando a todos. Bueno, eso es todo por mi parte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Adiós a todos.